Buenas noches, estimados radioescuchas, muy buenas noches. Este es el programa Vida Nueva en Cristo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Para quienes ya nos han escuchado, para quien es la primera vez que nos sintoniza, pues también le damos la bienvenida, le damos las gracias. Invitamos en todo caso que se queden con nosotros los próximos 58, 57 minutos para continuar con el estudio del Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio de las Sagradas Escrituras. Hemos estado avanzando a través de varios meses ya en el estudio del Evangelio. El día de hoy vamos a arrancar desde el capítulo 8, versículo 48. Vamos a tratar de estudiar hasta el último versículo de este capítulo, es decir, deseamos terminar el capítulo y para esto pues está preparado nuestro hermano Alfonso Nanclares, quien va a exponer el tema, pero antes de que esto suceda, deseo darle la bienvenida y saludarlo. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal, Chuy? Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de la 900 del Grupo Radio Asir. Estamos transmitiendo desde la ciudad Guadalupe, Nuevo León, para todo el mundo por medio de internet, por las vías de las ondas sonoras del radio. Y también estamos en el programa Vida Nueva en Cristo a través de YouTube. Ya estamos al corriente en los programas, Chuy, ya se corrigió el problema que teníamos. Sí, sí, claro, ya pueden los estimados radioescuchas que deseen y que tengan acceso al recurso de YouTube poner en el buscador programa Vida Nueva en Cristo. Ahí le va a desplegar los videos que hasta este momento hemos subido, que es no son todos los que han existido, son 9 videos de los últimos 9 programas. Retroactivamente deseamos subirlos todos a ese sitio. Si ustedes desean visitarlo, ver otros programas, dejar algún comentario, son bienvenidos los comentarios, las críticas, las sugerencias. Muy bien, yo quisiera, hermano Alfonso, que nos hiciera el favor de dirigir una oración al Todopoderoso para que Él nos ampare, nos asista en esta hora que vas a exponer la palabra. Claro que sí, vamos a orar. Usted que está allá en casa también ponga su corazón dispuesto para este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres el creador y hacedor de todas las cosas. Porque todo este mundo y todo lo visible y lo invisible subsiste y persiste solo por tu voluntad. Tu soberanía es sobre todo, Señor. Nosotros como obras tuyas, como creaciones tuyas y también como hijos redimidos, nos ponemos en tus manos para que esta noche tú nos utilices. Que la palabra que podamos dar, Señor, sea la correcta, la necesaria, la que tú quieras que escuchen todos los que están de aquel lado de la bocina. Te pedimos, Padre, que prives a nuestros labios de decir alguna cosa contraria, algo que tú no has expresado en tu santa y bendita palabra. Nos ponemos en tus amantes manos y a todos los que nos escuchan también, en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Alfonso. Yo quiero recordarle, y rápidamente lo voy a hacer para dejarte el tiempo, que tenemos 2 líneas telefónicas para que nos llamen con respecto a dudas del programa, críticas, a si quiere ubicar una iglesia en donde usted pueda seguir aprendiendo de la palabra de Dios, donde quiera reunirse, puede marcar las líneas 83 77 95 73, 83 79 88 39. Ahí recibirá, si así lo desea, dirección de alguna iglesia, alguna duda que tenga, alguna crítica, algún comentario, son bienvenidos. Si está fuera del área metropolitana de Monterrey y desea comunicarse, hay una alada sin costo, que es el 01800 122 73 36. Lo repito, 01800 122 73 36. Está nuestro hermano Hugo Sánchez al pendiente de los teléfonos. Y bueno, si usted desea hacer algún comentario,
repito, es bienvenido. Ahora sí, Alfonso, no te quito más tiempo. Es muy amplio lo que tienes tú que exponer, lo que tienes que decirnos en tu estudio y te vamos a escuchar con atención. Así es, la semana pasada estuvo trayendo el estudio del verso 39 del capítulo 8 hasta el 47 Ernesto Vilchis. Y fue bastante enriquecedor lo que él nos estuvo compartiendo. Sí, Chuy. claro, desde Yo quisiera luego. darle un pequeño repaso porque esta última disertación que se tiene empieza ahí precisamente en el verso número 39, donde él los expone, los presenta, prácticamente los desnuda espiritualmente a todo el grupo de religiosos o de judíos, algunos líderes, algunos otros nada más contrarios a la corriente del Mesías, y ellos mismos se consideraban como los autosuficientes, como los que tenían toda la revelación, como que eran los verdaderos hijos de Dios, como que eran los hijos de Abraham. Ellos se adornaban con todo esto y sus tontos y necios razonamientos los hacía que cada vez se cerraran más, se bloquearan más sus mentes, a un punto en que ya no tenían argumentos, Chuy, ya por cualquier manera no hallaban cómo atacar al Señor, no hallaban cómo decirle, prácticamente golpearle en la cara con expresiones muy dolorosas, expresiones al grado de blasfemias, como el decirle que estaba endemoniado, como el tanto dolor es ver cómo una persona se cierra tanto a la verdad y quiere seguir en la mentira. Entonces, al ver todos los razonamientos con los que ellos enfrentan al Mesías, no nos queda a nosotros más que como lectores de este estudio y como oyentes del Evangelio de Juan, todos los que están de aquel lado del radio, pues hacernos todos estos cuestionamientos que se hicieron ellos mismos. Yo creo que si vemos rápidamente no lo voy a leer literalmente, simplemente hice un resumen de que debemos de contestar a nosotros mismos. Unos pareciera que no son preguntas, pero las podemos manejar como preguntas. Con responsabilidad, con honestidad y con sencillez de corazón. Por ejemplo, el verso 39 les dice a ellos, les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras que él hizo harían, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, si realmente yo me quiero considerar hijo del Altísimo, pues mínimo tengo que estudiar lo que hizo Abraham para tratar de caminar como Abraham caminó en esta tierra. No vemos en ninguna parte que Abraham pues hiciera ni siquiera los argumentos como estas personas hacían delante del maestro. Entonces, eso sucede en el verso 39. En el 40 podemos ver el segundo cuestionamiento. En cambio, ustedes me quieren matar por decir la verdad. Verdad que yo recibí del Padre. Y por cierto, Abraham nunca hizo esto, el querer matar a alguien. Y sí es cierto, yo me puse a buscar en todos los escritos que habla de Abraham, Chuy. Y en ningún pasaje vemos que él quisiera asesinar a alguien, ni siquiera de palabra. No, perdón. Tuvo que luchar en alguna ocasión para rescatar a Lot de un secuestro, por así decirlo. Tuvo que tomar armas. Tuvo que tomar armas, no era un hombre, no era pacifista propiamente, ¿verdad? Pero pues no era un asesino. Definitivamente, cuando tuvo que actuar, actuó, cuando tuvo que hacer situaciones de tomar autoridad como la tenía, o cuando lo estaban despojando, como fue el caso del sobrino. Entonces, esa sería la segunda verdad o segunda pregunta, cuestionamiento que nos pudiéramos hacer nosotros. Entonces, la número 3 viene en el verso 41. En el verso 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Yo creo que lo que les está diciendo el Señor aquí es muy claro. Ustedes creen que están siguiendo a su padre. Y yo creo que sí. Pero ¿a cuál padre? Al padre de la mentira, al padre que es contrario al Padre Celestial, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, la segunda parte del verso es muy, muy, muy acusatoria. Nosotros no somos hijos de fornicación. Obviamente que estaban enterados de la manera en que había nacido él
y ellos la interpretaban como una fornicación de parte de su mamá, al grado de que le dicen, casi le gritan ahí en su cara, tú eres un hijo de fornicación, nosotros no, tenemos un padre, y ese padre es el Todopoderoso, el Elohim. Y pues obviamente no es así, ¿verdad? El siguiente verso, que es el 42, les dice, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido de Él, pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. O sea, si su padre fuera verdaderamente el Todopoderoso, no solo me amarían a mí, sino amarían a mucha demás gente, a todo el que lo rodea, porque yo de Él vengo, directamente he salido de Él y procedo de Él, ¿verdad? Eso dice este otro cuestionamiento que yo lo estoy manejando, Chuy, de una manera de que nos preguntemos nosotros mismos. El siguiente verso, que es el 43, les dice él, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan lo que yo les digo? O sea, tan sencillo que les hablo, tan claro que les demuestro las cosas, las expresiones que les doy, y ustedes no las quieren entender. ¿Por qué no escuchan lo que yo les estoy diciendo, verdad? Eso lo dice, en otras palabras, el verso número 43, que sería la quinta pregunta que nos haríamos, y la sexta sería el verso 44, ustedes son de vuestro padre el diablo, ya literalmente se los dice, ya en una manera frontal, y los deseos de ese papá que tienen ustedes son los deseos que ustedes quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su esencia habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo creo que no hay otro pasaje más rico en presentar la naturaleza del enemigo del creador, Chuy. Este pasaje es rico en demostrarnos que el ser humano que se mueve en estos caminos obviamente no pertenece al creador, pertenece al Dios de este mundo, que es el Satanás. Dice, los deseos de su papá quieren hacer. Él es su papá de ustedes. Él ha sido homicida desde el principio y no ha podido permanecer en ninguna verdad, en nada de verdad, porque en él no hay verdad, porque su esencia, lo que él habla, solamente es mentira. De eso es lo que él habla, porque es su esencia, su naturaleza, porque es mentiroso. Es más, es el padre de la mentira. ¿Qué entiendes tú cuando te dicen que él tiene la paternidad de la mentira? Bueno, pues que él fue el primer mentiroso que hubo, el que la inspira, el que la fomenta y el que la usa. O sea, que tiene los derechos reservados de las mentiras. Pues prácticamente, ¿verdad? ¿Qué cosa tan difícil es que te enfrente el creador del universo y te diga, te estás engañando. Tú crees que estás con el Todopoderoso. Tú crees que le sirves. Es más, tú crees que eres hijo de él y que traes una descendencia santa. Pero la verdad es que tu verdadero papá es otro. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y yo creo que esto es sacudidor, no solamente para estos hombres hace 2000 años. Chuy. Debe serlo para nosotros. Para nosotros también. Por eso lo presento, y lo presentó muy bien Ernesto la semana pasada, con planteamientos directos a los que estamos oyendo, a los que estamos aquí compartiendo y a los que se consideren verdaderos hijos del Creador. Esa fue la pregunta o la reflexión número 6 en el verso número 44. El verso número 45 sería la número 7. Dice el Señor, yo hablo verdad y no me creen. Yo estoy hablando verdad y no me están creyendo. Literalmente dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, a ver. Se estaban creyendo del diablo y del padre de la mentira, de él sí se estaban creyendo, pero al Señor, como les decía la verdad, a él no le creían. Yo creo que eso es muy humano. Es muy humano. Tan vigente hoy como ayer y como antier. Esto está vigente. Les gusta creer la... Mira, un caso bien sencillo, Chuy, bien sencillo. La gente, y no tengo nada en contra de eso, que quede claro, yo a veces lo hago, lee el periódico y todo lo que lee en el periódico lo cree, ciegamente lo cree. Y ha habido situaciones donde yo conozco a un protagonista de alguna noticia de cualquier tipo. Puede ser policíaca, puede ser social, deportiva. Lo que tú quieras. Y cuando le pregunto, oye, en el periódico decía, no es
totalmente lo contrario a lo que pasó. Sí, ¿Pero cómo? Yo tengo la misma experiencia que tú. Qué tremendo es eso. El periódico, finalmente el reportero puede editar, puede cortar palabras, puede hacer una edición completa y hacerte decir o que pareciera que tú dijiste algo completamente diferente a lo que tú dijiste. Se presta mucho a la difamación, se presta mucho al desprestigio, o sea, todo eso puede pasar. No estoy diciendo a nadie en especial, estoy diciendo que la gente cree el periódico y luego lee la Biblia, Chuy, y no la cree. Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que leen en la prensa se identifica con el Dios de este mundo y lo que leemos en la Santa Palabra es el Todopoderoso y no lo creemos. Déjame agregar un poquito a tu comentario. Mucha gente no cree en la Biblia. Pero montones. Se narra la creación, no creen en la creación, se narra el éxodo, no creen en el éxodo. Hay una serie de pasajes que se les hace imposible creer, pero sí creen en la evolución. Ah, sí. Que no tiene, y yo voy a aprovechar para decir esto, Alfonso, no es el tema, pero sí quiero aprovechar. La evolución no está comprobada científicamente ahorita en el siglo XXI. Cierto. A quien sea seguidor de la evolución, simpatizante, o que cree cree en eso, yo lo invito a que cheque. En el siglo XXI, con todos los avances tecnológicos que ha habido, no hay una base científica, no ha pasado de ser una teoría que no está comprobada. O sea, no se ha podido reproducir la evolución. Es decir, una cosa para que tú la compruebes, la tienes que tener. La tienes que comprobar. La tienes que reproducir. Si yo te digo que una piedra cae de una altura de 100 metros. Es la manera de la comprobación. Sí, o sea, en 3 segundos yo te lo tengo que reproducir y demostrar. Y si la dejo caer 100 veces tiene que caer en los 3 segundos. Exactamente. La evolución humana no se ha podido comprobar. O sea, no se ha podido demostrar. Entonces, vamos a tener cuidado con tanta cosa que se nos mete en la cabeza y como tú dices, eso sí lo creemos y la Biblia no la queremos. No la queremos creer. Muy bien, adelante. Es cierto. Entonces, tenemos el concepto de la siguiente cuestionamiento. Yo le puse la número 8, que es el verso 46. Dice, ¿quién de ustedes me redarguye pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, aquí ya hace algo más frontal el Señor. Les dice, a ver, ok, no me quieren creer. Compruébenme que estoy diciendo mentiras. Compruébenme así como estás diciendo la comprobación, compruébenme que lo que yo digo es mentira. ¿Quién de ustedes se atreve a redarguirme de pecado? A las pruebas me remito, diríamos en este tiempo, ¿verdad? Sí. A las pruebas me remito. Entonces, ¿y quién me puede acusar de que yo haya mentido? A ver, alguien traiga algo que diga que yo dije una cosa que no es cierta y que me lo compruebe que es mentira. O sea, cada vez los cuestionamientos los tenía que llevar a otro punto el Señor porque estos estaban disvariando completamente. Entonces, ese sería el razonamiento número. Ahora, si no me creen, si no me pueden comprobar el pecado, ¿por qué no me creen? Está bien, ok. Dices que soy mentiroso. Compruébalo. No me lo puedes comprobar. Bueno, entonces créeme, porque si no me puedes comprobar es que es verdad lo que estoy diciendo. En ese punto está. El siguiente verso, que es el 47, sería nuestro noveno razonamiento. Y dice, si realmente fuera su padre el creador, las palabras de él oirían. Pero como no lo es su padre, él no las quiere oír. De tal forma que al Todopoderoso, y si nos molestan sus argumentos y sus verdades, y nos queremos alejar de ellas y de la Santa Palabra, como bien decías ahorita de la Biblia, pues estamos nosotros, estimados oyentes, y cualquiera que nos escuche, cualquiera que oye este mensaje, nada diferentes a estos hombres del tiempo que enfrentaron, que tuvieron esta contienda, esta discrepancia con el Hijo de Dios, definitivamente. Ese es el noveno razonamiento. Y hasta ahí vimos la semana próxima pasada, el miércoles, con Ernesto. Vamos a
a ver el siguiente. Yo quisiera, Chuy, que leyeras del 48 al 59, por favor. De acuerdo. Para los amigos que nos están escuchando, la Biblia, estamos leyendo la Biblia en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Si la tiene ahí, pues tómela, cualquier versión puede servir y que siga la lectura, aunque la versión sea diferente. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Híjole, es impresionante los argumentos que el ser humano pone en su boca, o que más bien permite que el enemigo del Creador ponga en su boca, porque pues estaban hablando la palabra de su papá. Verdaderamente era el papá de ellos, era el Dios de este sin mundo. excluir la responsabilidad de ellos, ¿verdad? Exactamente. Desde luego. Exactamente. O sea, estoy retomando nomás lo que les dijo en los anteriores. Él habla de lo suyo, él dice lo que es la esencia de él, ¿verdad? Pero fíjate los argumentos que ellos se autojustifican. Dicen, ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano? O sea, claro que tenemos razón al decirlo. Ahora digo yo, ¿qué relación esto que ver con el samaritano? Tendríamos que ver todo lo que tiene el samaritano. Yo puedo comentarte algo, Alfonso. El decirle samaritano a una persona judía, cuando eran judíos 100%, era un insulto. Para empezar, esto se lo dicen al Señor Jesucristo para insultarlo. Sí. ¿Sí? Entonces era un grave insulto entre el judío puro, por así decirlo, el que racialmente era un judío, que se le comparara o se le dijera samaritano, porque si recordamos, los samaritanos eran judíos que se habían casado o se habían emparentado con gentiles, y entonces, bueno, pues era una raza que ya no era reconocida 100% como judíos. Sí, ya estaban mezcladitos. Estaban mezclados, entonces era una gran ofensa que se le llamara samaritano. Entonces lo quisieron ofender al Señor. Sí, a cualquier judío decirle eres samaritano era equiparable a decirle eres hijo del diablo, ¿verdad? O sea, era una cosa muy marcada la tendencia de ofender. Ya vimos en el 7:20 los anteriores que ya la segunda parte del 48 que dice, eres samaritano y además tienes demonio. Y esa expresión de tienes demonio, pues ya se la habían dicho en el 7:20, que dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Dirían los antiguos, figuraciones tuyas. Y no eran figuraciones, ni ideas, ni nada. Claramente ellos querían matarlo y él lo percibía en sus expresiones. Muchas veces se escabulló. Aquí hemos visto ya varias veces que se escabulle, no porque fuera un cobarde, simple y sencillamente porque no había llegado la hora de que él fuera presentado, ¿verdad? Como parte acusada, ¿verdad? Para finalmente morir por el género humano. Entonces, aquí resulta que esta ofensa que le dicen, que lo atacan diciéndole que él está lleno de demonios, primero debemos ver, como ahorita nos dijiste muy bien,
¿Quiénes eran los samaritanos? Eran descendientes de asirios con judíos en los tiempos en que los asirios conquistaron el reino del norte, desterrando a la mayoría de los judíos, y esos gentiles asirios entraron a tomar el territorio, ¿sí?, del imperio asirio. Y al correr los años, los gentiles asirios se fueron casando con judíos y formaron un pueblo llamado samaritano, Samaria. Los aborrecían tanto los judíos a tal grado que cada que podían los insultaban. Por eso el Señor se tomó todo un tiempo de ver la parábola que yo quisiera que la veamos, la parábola del buen samaritano en Lucas 10, del 25 al 37, si me hace el favor, Chuy. Sí. Lucas 10, del 25 al 37. Se tomó un tiempo para hacer una parábola con una enseñanza muy hermosa. Sí, Lucas 10, del 25 al 37 lo vamos a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Verdad? Ojalá no la podamos nosotros, digo, haciendo un paréntesis en la lectura, ojalá no la hagamos nosotros constantemente. Sí, no es mala pregunta. No, es una... Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recordemos que era un intérprete. Sí. Si aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Para poder entender plenamente esta parábola del buen samaritano, que hay, Vincent Van Gogh hizo un cuadro muy hermoso del buen samaritano, entre paréntesis lo digo. Y es una parábola muy conocida. Muy conocida, sí. Muy hermosa. Y se tomó todo este tiempo de hacer esta retórica del Señor para poder enseñar a estos judíos que no consideraban prójimo al samaritano. Para ellos el prójimo era su propia raza. Eran demasiado cerrados, demasiado selectivos y creían que todas las bendiciones eran única y exclusivamente para judíos de raza pura. No, y aparte un selecto grupo. Un selecto grupo ni más siquiera todavía. Para todo el pueblo. Este hombre, al ser intérprete de la ley, pues era de los que se sentaban en la cátedra. La cátedra era una silla la silla era la que se llamaba cátedra, y ahí cuando se sentaban empezaban a disertar. Y hasta la actualidad les dicen catedráticos a los que enseñan, a los que están disertando en algo, ¿verdad? Sí. Entonces, para poder entender bien la parábola del buen samaritano, que ellos no querían reconocer, lo lleva a este punto el Señor. El Señor Yahshua lo lleva a este punto, a este que estaba fungiendo como abogado, este intérprete, para que reconozca con sus propias manos, cuando le pregunta al final: ¿quién crees que usó misericordia? Dice: ¿quién crees tú que es el prójimo? Y dice él: el que usó de misericordia. No quiso decir el samaritano, pero ese era. Exacto. Entonces, se toma tiempo el maestro para esto. ¿Cómo se toma el tiempo cuando dice me es necesario pasar por Samaria en el capítulo 4? Y vamos a seguir viendo con esto. Ya nos llegó, ya nos alcanzó el corte de la media.
Vamos a hacer un pequeño corte, estimado oyente. Si usted no ha arrimado su Biblia por ahí, busque una Biblia, busque una libreta donde hacer apuntes. Si quiere hacer una llamada, con todo gusto, crítica o de lo que se trate, estamos para servirle. Este es su programa Vida Nueva en Cristo. Regresamos. Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Esperemos que pues haya usted permanecido ahí en la radio. Continuamos con el estudio del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 8. Adelante, Alfonso, por favor. Sí, estábamos viendo la parábola del buen samaritano. Fíjate, este hombre no fue atendido por un levita, no fue atendido por un sacerdote, que era la clase selectiva judía. Y eran los que estaban contendiendo con el Señor, precisamente en el pasaje de Juan, me refiero. Exactamente. Y sin embargo, un samaritano, perdóname la expresión, pero así era, un odiado samaritano, sí, es el que pasa y el que actúa más allá de lo que cualquier sentido común haría, porque lo atiende, lo carga en su caballo, lo lleva un mesón, atiéndemelo, aquí te dejo dinero, si te falta más, luego regreso para pagarte. O sea, verdaderamente, perdón. Y el verso clave aquí es el verso 37, cuando le dice claramente, le pregunta el Señor, ¿quién de estos tres, el levita, el sacerdote o el samaritano, quién fue el prójimo del hombre que cayó atacado por los ladrones? Y le contesta el abogado, este intérprete de la ley, le dice, el que usó de misericordia. Entonces el maestro le dice, bueno, ve y haz tú lo mismo. ¿Con quién, Chuy? Con todo el ser humano que se te atraviese. Con todos son tus prójimos. ¿Qué dice la palabra? Bendecida al que te maldice, amada al que te aborrece. O sea, cualquiera puede ser el prójimo, cualquier semejante es el prójimo. ¿Puede el estimado radioescucha ir a Romanos 12? ¿Verdad? A Romanos 12, los últimos versículos del capítulo 12. Y ahí, bueno, lo que estás diciendo, tal vez pues no haya tiempo de leerlo, pero recomendamos esa lectura. Entonces, debemos ser misericordiosos con todos. Debemos actuar en ese mismo caminar que lo hizo el samaritano. Y cuánto más, si viendo que todo el capítulo 4 le dedica el tiempo a una mujer que después de ser alcanzada, no lo vamos a ver, ella va y transmite el mensaje a todo su pueblo. Y muchos de aquellos creyeron y lo dicen. Ya lo leímos aquí hace muchos miércoles. Claro. No solamente estamos seguros ya de que tú eres el Mesías por la palabra de ella, sino porque ya te estamos escuchando a ti también. Claro. Estoy parafraseando, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso aconteció en la visita a Samaria. Si usted lo quiere ver después, estimado oyente, es en el capítulo 4, donde esta mujer fue alcanzada y fue utilizada para alcanzar también al pueblo. Entonces, si lograban los judíos entender que el prójimo no era solo el de la raza judía, sino cualquier semejante, incluidos samaritanos, griegos, rusos, húngaros, de donde quieras, ya iban a estar entendiendo el verdadero sentido del evangelio, el verdadero sentido de la salvación. Entonces, si vemos el verso 49, regresándonos, Chuy, el verso 49 que estamos acá en el evangelio de Juan, dice, respondió Jesús y dijo, bueno, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Qué expresión tan clara donde no niega a decir que no es samaritano, perdón, no afirma decir que no es samaritano, pero sí se toma el tiempo de decir, demonio no tengo, no lo tengo, aparte yo honro a mi Padre. Como que el Señor Jesucristo de algún modo no tomó como insulto el que le dijeran samaritano. No. Nomás aclaró lo otro, ¿verdad? Claro, les contesta que no tiene demonio, sino que todo lo que hace es para honrar a su Padre Celestial, ¿verdad? Que lo envió, y ustedes al tratarme a mí así, tan mal como me están, pues lo están deshonrando. Definitivamente que lo están deshonrando, ¿verdad? Por consecuencia, no están honrando al que lo envió a él. Entonces el verso número 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Una de las cosas que más le podemos admirar en todo el ministerio que vemos del Hijo de Dios es la humildad, Chuy.
es la sencillez con la que se presentaba. Ujú. Él no buscaba estar en los primeros planos. Definitivamente lo estuvo, porque vemos pasajes donde dice que crecía su fama. Ujú. Pero si vemos, no los traigo apuntados, pasajes donde claramente dice, después de haber hecho un milagro, no le digas a nadie. Ujú. Pero la gente lo primero que hacía era ir a proclamar, ¿verdad? Sí. Yo creo pensando en aquello que dice Daniel 4, ¿verdad? Las señales, milagros y prodigios que el alto Dios Ujú. ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Ujú. Entonces el maestro era un dechado de virtudes, un dechado de humildad, un dechado de sencillez. Pero me llama la atención en este pasaje, Chuy, que dice, yo no busco mi gloria. A lo mejor tú y yo diríamos, yo no busco la gloria o yo no busco alcanzar gloria. Pero él dice, mi gloria. La gloria Ujú. le pertenece. La gloria es de él. Pero en ese momento Él no la anda no la buscando. estaba procurando. Fíjate Claro. qué impresionante es esto cuando lo estaba estudiando yo hoy Ujú. y lo capté en ese Ujú. sentido. No busco mi gloria. Ni quiero que ustedes me estén a mí glorificando, Ujú. porque era lo que menos estaban haciendo con él. O sea, no está rechazando que él es el dueño de la gloria, Ujú. pero no la está No buscando. se aferra a No ella. se aferra, esa es la Ujú. palabra. Entonces dice, pero hay quien sí la busca Y juzga. y tiene el poder para juzgar. ¿Te recuerdas de algún pasaje donde el Señor busque que le den gloria, que le den adoración? Nos tendríamos que ir otra vez al capítulo 4 de Juan. Ujú. Por aquí lo apunté si lo quieres leer, 4:23. Es el Padre el que sí busca gloria, el que sí está buscando gloria. Ujú. Y en el 4:23 de Juan, ahí viene. 4:23. ¿Sí? Sí, perdóname, ya lo encontré. Mas la hora viene, y Sí. ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué tremendo. Busca Claro, que se le adore, claro, que se le exalte, sí, que se le dé la honra y la claro, gloria. claro. No porque sea un Dios ególatra, un Dios narcisista, no, porque Él merece toda la alabanza y Sí. toda la gloria. Y porque cuando el ser humano hace eso, el ser humano también hasta cierto punto es exaltado. O sea, quien adore a Dios o quienes adoramos a Dios, Es tenemos bendecido. el gran privilegio de que el Señor permita que le adoremos. Eres bendecido Claro. cuando tú estás en la línea correcta con el Ujú, Creador. desde Eres luego. bendecido. Y la parte final, a lo mejor alguien diría, oye, pues qué duro, Ujú, pero Él es el que juzga. ujú, La palabra claramente dice que vamos a comparecer todos delante del Creador ujú, y dice que los libros van a ser abiertos. Y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado ujú, a la condenación eterna. ujú. Él tiene todo el poder para juzgar. Y Él busca adoradores y finalmente Él es el que va a tomar la decisión en el juicio y va a ser lanzado a un lugar muy triste. Ujú. El que no le adoró, ahora sí Ujú. que directamente, ¿verdad? Vamos a ver el 51, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otro de los pasajes que les movía toda la conciencia, que les sacudía pues el pobre conocimiento, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque definitivamente estaban ya muy en contienda con él, estaban buscando cómo acusarle, alguna palabra para condenarle. Lo que dice este versículo, yo creo, Chuy, si me lo permites, es revelación pura, limpia y pura. Es porque lo que el maestro está expresando es que si alguien confía en él, si alguien le sigue a él, si alguien le cree a él solamente, el que hace todo eso, o como dice otra versión, dice, si alguien me hace caso, dice otra versión que me encontré por ahí, si alguien me hace caso, bueno, pues ese no verá muerte. Bueno, aunque estamos hablando de hechos de hace casi 2000 años, pues esta oferta sigue vigente. Totalmente. Y yo a mí me asustaría me asustaría mucho leer esto.
Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo a los estimados radioescuchas. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Yo creo que esto es para asustar y decir, bueno, ¿la estoy guardando yo? Porque si no la estoy guardando, entonces se aplica lo contrario. Pues si no la guardo, entonces sí veo la muerte. Entonces yo pienso que esta es una tremenda afirmación del Señor que fue vigente para aquellos oyentes Y lo es. y desde luego es vigente hoy y que yo creo que a todos los seres humanos, a todos de cualquier latitud, de cualquier época, este es una palabra, este es un cuestionamiento, ahorita que estabas tú cuestionando, Alfonso, es un cuestionamiento básico para la vida de cualquier ser humano. La guardo, ¿Estás guardando la palabra de Cristo? la vivo. Porque si la estás guardando, nunca verás muerte. Pero también si no la estás guardando, sí vas a ver la muerte. En un lenguaje más coloquial, una versión que me hallé por ahí, no sé si era una versión popular, decía, el que me hace caso. Sí, okay. ¿Verdad? Pero sí, es el que le sigue, el que guarda su palabra, el que le escucha y... O sea, todo eso son sinónimos. Ahora, con la acepción correcta de qué es guardar su palabra. Claro. Que es creer absolutamente en Él, creerle todo lo que Él dice. Si guardar su palabra es, yo le creo todo al Señor. Es muy amplio. Todo. Es muy amplio. Muy bien, adelante, Alfonso. Fíjate que quiero que me apoyes con Juan 5:24 y Juan 11:25. Seguimos en el Evangelio, ya que son varios los pasajes. Sí. Primero el 5:24. Sí, el 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son varios los pasajes en los que dice, como lo que vimos ahorita en de guardar su palabra y no morir, o pasar de muerte a vida, o mantenerse en la vida y no pasar por ese periodo de la muerte. El 11:25 sí. Es el más importante, me parece a mí. El 11:25 dice, de memoria no lo sabemos. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a leer el 26 también, si me lo permite. Sí, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así. ¿Crees esto? Me lo pregunta a mí, se lo pregunto a usted, estimado oyente, se lo pregunta a toda persona que es enfrentada con su realidad. Sí. No es, ¿de qué religión eres? No pregunta eso. ¿A qué iglesia vas? No. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? No. ¿Cada cuándo esto? ¿Cada cuándo? No. ¿Crees esto? Así, literal y frontalmente. El Señor siempre apela a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Así es. Y va directo al grano, va a la esencia medular de esto. Ahora, el Señor Yahshua, el Hijo de Dios, definitivamente es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte. Y si Él dice, el que cree en mí, el que guarda mi palabra, el que hace caso a lo que le digo, no morirá jamás, bueno, pues definitivamente que tenemos que creerle, porque todo lo que hemos leído hasta aquí tiene que ver con el creer. Sí. Si no creemos todo esto, pues no sé, sinceramente no sé qué estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Ese es el punto. ¿Cuál es el siguiente verso que sigue? Es el 52, ¿verdad? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, seguían con lo mismo. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Qué argumentos tan flacos? Es que ellos estaban aferrados a la muerte física cuando el Señor les estaba mencionando la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte física, queridos radioescuchas, Alfonso, es inevitable en el ser humano, ¿verdad? Tarde o temprano nos va a llegar. Ahora, pues ojalá y el Señor quiera que esta generación de creyentes no veamos la muerte y nos lleven el arrebatamiento. Pero, de no ser así, pues tenemos segura la muerte. Pero aquí se estaba refiriendo el Señor a la muerte espiritual, que es más grave, es peor que la muerte física. La muerte física es inevitable, pero la muerte espiritual sí es evitable si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y hacemos nuestro todo este discurso que hemos venido estudiando durante ya varios miércoles. Aquí vemos la cerrazón de estos tremendos
pues literalmente perversos Ujú. hombres, sus oídos cerrados, sus ojos cerrados, Su corazón. su corazón cerrado, sus oídos. Ujú. O sea, no puede ser que tenían esa cerrazón y siguen con el pobre argumento de decir, es que todo lo que dices, todo lo que haces y todo lo que argumentas es porque estás endemoniado. Tienes un demonio ahí que la verdad, a mí me parece un argumento de lo más pobre, ¿verdad? Ujú. Porque cada palabra contundente que el maestro les presentaba, querían sacar estos pobres y flacos Ujú. argumentos. Ujú. Entonces, y en vez de convencerlos, porque Se endurecían más. se endurecían más, se Ujú. ofuscaban más, se llenaban, y luego sacaban los mismos argumentos. Abraham, los patriarcas, los profetas, y aquí ¿qué es lo que dicen? Dice, Abraham murió, y muchos de los profetas grandes del antiguo, todos murieron. Ujú. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pues, ¿qué te consideras tú? ¿Quién eres tú? Pues si ellos los viven. Y ciertamente muchas biografías de las que leemos en el Antiguo Testamento, dice, y murió y exhaló y fue reunido con sus padres y vemos, murió y murió. Pero ¿te acuerdas de dos que no murieron? Pues yo recuerdo a Elías y a Enoc. Enoc, sí. Primero, Claro. por orden, primero Enoc Enoc, sí, desde luego. y luego Elías. Elías, claro. Entonces, ellos no gustaron la muerte o no pasaron por la muerte. Fueron Claro. liberados de Sí, ese sí. trance de la muerte. Sí, sí, Enoc porque pues era un hombre espiritual que lo llevó Caminó. Dios así, caminó con Dios. ¿Verdad? ¿sí? Y en el caso de Elías, en un En carruaje. un carruaje de fuego. Esa es la liberación de la que estaba hablando el Señor. Yo los puedo liberar de la muerte física, pero aún si la tuvieran, como la tuvo Abraham, Sí. como la tuvo Isaac, como la tuvo Jacob, como la tuvo David, como la tuvo el que tú quieras de los grandes, no pasa nada, porque en otro pasaje dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y claro que cuando pasa aquel evento tan importante de la transfiguración, donde viene Moisés, donde viene Elías, representando a los profetas, Moisés representando a la Torá, y está el Hijo representando a la gracia, nos demuestra que ellos, para Él, siguen estando vivos. Claro que el contexto principal les dice, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Sí me agrado en Moisés, sí me agrado en Elías, pero en este tengo toda la complacencia. Y ahí es donde nos demuestra que lo que nos dijo también la mamá de Jesucristo, hagan todo lo que Él les diga, no lo que yo les diga, no lo que digan, no, lo que Él les diga. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, Jesús, claro, definitivamente. Claro, desde luego. Entonces, siguiendo con el verso, el que estamos ahí es el 52, dice, entonces tú dices que el que guarda mi palabra, o sea, tu palabra, no sufrirá muerte. Es el 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Seguían con la misma. Sí. El cual murió, y los profetas que también murieron, pues ¿quién te haces a ti mismo? Dice en el 53. Entonces, estos hombres definitivamente que olvidaban que aquellos grandes hombres de la antigüedad que vivieron y que caminaron en los caminos del Eterno, pues definitivamente dice un pasaje por ahí que era como si estuvieran viendo al invisible, como si estuvieran viendo la tierra prometida, la celestial, no la terrenal, o sea, con fe y con esperanza. Sí, Abraham nunca poseyó la tierra. Es decir, exacto, se la prometieron y creyó la promesa, pero nunca llegó ahí. Y entonces, si no está hablando de muerte física, está hablando, entonces, ¿qué es lo que debemos de creer? Te pido apoyo en Primera de Tesalonicenses, Primera del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 4 y el verso 13 y 14. Ya se nos está viniendo el tiempo encima, a ver qué alcanzamos a ver. Primera Tesalonicenses 4, el verso 13 y el 14. Sí, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que el Hijo de Dios murió y resucitó, así también a los que morimos
o estemos vivos todavía, como decías ahorita, Sí. seremos llevados, estaremos con Él. Esa es la promesa. La otra yo la voy a leer, es 2 Corintios 5:8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es cuando Pablo está haciendo pues ahí una semblanza de que él se mueve por fe, de que vivimos confiados, de que estamos en este cuerpo trabajando en la obra, pero el día que somos llevados de este cuerpo, pues estamos mejor. Claro. Pablo lo dijo muchas veces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya me voy de ganancia. Y es más, ya quisiera estar allá. Estoy en entredicho, dice en otro pasaje. Porque también quiero estar con ustedes, pero también ya quiero estar allá. Entonces, el verdadero creyente, Chuy, no tiene miedo a morir. Claro. El verdadero creyente no está, ay, que me voy a enfermar. Y hay que, no. El verdadero creyente, cuando sabe que su vida está depositada en el mejor banco, en el banco de la fe, cuando sabe que su vida está puesta en manos del Creador, él dice, a la hora que tú dispongas, Padre, yo estoy preparado para irme. Vamos a ver si podemos ver Filipenses 1:21 al 23. Filipenses, carta de Pablo a los de Filipenses 1, perdóname. 21 al 23. Sí. Dice, porque para mí morir es ganancia. Exacto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Totalmente mejor. Y hablando de lo mismo, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 54 dice, y cuando esto corruptible, está hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, otra vez hablando del cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces, hasta ese momento se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Qué hermosas palabras las que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dejaba, nos mostraba, nos decía. Vamos a ver si podemos ver el 53 y ahí vamos a terminar el estudio del día de hoy. Dice, y los profetas murieron, dice la segunda parte. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Cuántas veces hasta aquí, Chuy, puedes pensar que él ya había dicho que venía del Padre, que procedía del Padre, que honraba al Padre, que buscaba la gloria del Padre? ¿Cuántas veces? Bueno, pero Alfonso y queridos radioescuchas, eso les quedaba muy claro a los judíos. O sea, eso sí lo habían entendido. Él se lo repetía, pero ellos sí lo habían entendido, y porque lo habían entendido lo atacaban. Ahí el problema es uno. Cualquier ser humano que hubiese dicho esto, los judíos hubieran tenido razón. Claro. Sí, claro. O sea, ni Juan el Bautista lo pudo haber dicho, ni Pablo, nadie pudo haberlo dicho, ni ningún discípulo. El asunto es que los judíos no sabían quién les estaba hablando. O sea, ellos hubiesen tenido toda la razón si otra persona diferente a Cristo les hubiera afirmado eso. Tenían todo. Nunca lo reconocieron. Nunca lo reconocieron. Ahora, el problema de los judíos es que no entendieran lo que les decía, sí lo estaban entendiendo, y precisamente porque lo estaban entendiendo, por eso estaban enojados. Le tomaban más coraje. Porque lo único que ellos no percibieron es que efectivamente el que les estaba hablando, él era el Mesías. ¿Por qué no lo habían entendido? Porque ellos esperaban a un Mesías muy diferente al que se les estaba presentando. Cierto. Acuérdate que ellos creían que iba a ser un personaje misterioso. Revolucionario. Sí, y que no iba a nacer en una familia, sino iba a aparecer, no iba a saber nadie de dónde era, y iba a hacer milagros, iba a liberarlos, etcétera. Entonces estaban esperando un personaje muy diferente. Entre comillas, su único error, y gravísimo por cierto, era que no entendieron que el Señor Jesucristo era el Mesías. En todo lo demás hubiesen tenido razón en indignarse, ¿verdad? Entonces, cuidado que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo, ¿verdad? O sea, nosotros no debemos de ver al Señor Jesucristo como otro ser humano. O sea, no hay en este mundo, es más, ningún líder
de ninguna religión. No voy a mencionar religiones por el nombre, pero ningún líder, por más encumbrado que esté, nunca se va a comparar con Cristo en dignidad, en poder, en sabiduría, en ninguno. Entonces, cuidado en que estemos exaltando a algún líder religioso al nivel del Señor Jesucristo. Muy cierto. ¿Verdad? Muy cierto, pues, estimados oyentes, hemos presentado estos mensajes últimos con cuestionamientos que pues también nosotros nos los hacemos. Claro, desde que luego. Definitivamente cuando uno prepara un mensaje, Chuy, el primero que se está predicando a sí mismo es uno. Exactamente, y mal haríamos si no, ¿verdad? Y entonces ese es el pensamiento que queremos. Escuchas. Creemos verdaderamente que el Cristo, que el Mesías, el ungido, es el que tiene todo el poder para redimir nuestros pecados, para salvarnos, para limpiarnos, para hacernos una nueva criatura, para que opere la regeneración en nuestras vidas y que podamos tener vida eterna al lado del Padre Celestial. Si usted duda todavía en contestarlo, estimado oyente, clame, lea la palabra y clame al Creador de los cielos y dígale que se le revele en su corazón y Él hará el milagro de la regeneración. Yo quiero recordarle algo a los radioescuchas. El Señor Jesucristo está vivo. Totalmente. ¿Sí? El Señor Jesucristo que estamos leyendo aquí en Juan, Él está vivo en este momento. ¿Sí? O sea, no perdamos nosotros esa verdad. Él está vivo. Él vive. Él sí murió efectivamente y murió por nosotros, pero resucitó para que nosotros podamos ir con Él. Entonces, el Señor Jesucristo está vivo. No te confundas. El Señor Jesucristo está vivo. La tumba está vacía. Este ha sido su programa Vida Nueva en Cristo. Lo esperamos el próximo miércoles. Bendiciones a todos.